Bueno, vamos a conectarnos, chicos. ¿Me escuchan? Mm, Sí, doctor, se le escucha. Bueno, vamos a conectarnos, así puedo verlos. Muy bien. Micaela, ¿cómo está Micaela? Hola, Doc. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, chicos, comenzamos la cursada esta semana de pediatría. Como les había dicho por WhatsApp, vamos a tener algunos inconvenientes. Ya, ustedes ya saben que eso es así, va a ser difícil a veces congeniar con los docentes por sus actividades y por la falta de prácticos, lamentablemente. Así que vamos a tener que tener paciencia. ¿Tá? Lo que quiero dejarlos tranquilos es que no van a perder clases. Si algún docente tiene alguna dificultad para dar las clases, vamos a estar en contacto, ustedes me avisan y yo les doy las clases que faltan. ¿Estamos? Las que no se pudieron dar. La doctora Ferreira tuvo inconvenientes ayer y hoy eh, por el tema del hospital, así que, bueno, esas clases vamos a tratar de recuperar con ella. La doctora Ledesma les dio la clase hoy, comenzó con su clase hoy, sí, bueno, después de, y el doctor Gómez Sierras ayer también les dio, ¿no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Bueno, si hay alguna clase que ustedes quieran que suba a la plataforma, este, o alguna de las clases dadas, me avisan, yo veo, analizo la clase y si está bien, la subo. ¿Está? Eso tienen que pedírmelo nomás. Más o menos la institución demora entre 48 y 72 horas para mandarme las clases. De ahí hay que filtrar o corregir algunas cosas si es que corresponde y si no se sube directamente a la plataforma para que ustedes tengan esas clases. ¿Estamos? Bien. La cursada tiene 5 semanas, eso ustedes lo saben. No hay exámenes parciales, ¿sí? No hay eras, por lo tanto, ustedes rinden directamente el final. El final siempre tratamos de que sea el último viernes de la cursada. En este caso sería, déjenme ver un poquito, la primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta. Sería el 17, creo, ¿no? 17 de septiembre. ¿Sí? Perfecto. Como ya viene otra cursada, entonces es difícil pasar para la semana siguiente. Muy bien. Yo les voy a compartir pantalla. Hoy conmigo vamos a ver todo lo que sea la parte quirúrgica, pero les vuelvo a repetir, si algún docente tiene inconvenientes para dar alguna clase, repetimos eso. ¿Estamos? Déjenme ver una cosa acá. Ustedes me van a decir si se ve. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Hoy vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar un poquito de la patología quirúrgica frecuente, ¿sí? En cirugía pediátrica, más para que sea didáctico, digamos, voy a dividir las patologías quirúrgicas en frecuentes y no frecuentes. ¿Ah? Dentro de lo frecuente vamos a ver las patologías de la consulta diaria, las que son no urgentes, ¿sí? Dependiendo de la evolución de la patología, lógicamente. ¿Sí? Y en la segunda parte vamos a ver, que va a ser otro día, vamos a ver todo lo que sea urgente. ¿Sí? Si la idea es poder en estas
5 semanas, 4 semanas que nos quedan, tratar de darles la mayor cantidad de temas posible de la parte quirúrgica. Si bien hay, en la gran mayoría no vamos a profundizar tanto porque es una especialidad, es una subespecialidad dentro de la cirugía, dentro de la pediatría, mejor dicho. Entonces, es muy amplio, muy grande, pero yo intenté compactarlo todo para que ustedes puedan ver la mayor cantidad de temas posibles, ¿sí? Que les sirva a ustedes como médicos generalistas. ¿Está bien? La idea es que conozcan la patología, ¿sí? Yo quiero mostrarles fotos y videos, como no tenemos prácticos. Por ejemplo, la semiología de la hernia inguinal, si ustedes no la ven, es difícil realizarla. Entonces yo tengo videos que lamentablemente no los puedo subir ahora el video, pero para las próximas clases voy a ver cómo hago para subir ese video de semiología, video propio, ¿no? De la semiología de la hernia inguinal. ¿Estamos? Bueno, dentro de lo que los objetivos de la charla es sobre todo, como le dije antes, para que ustedes puedan realizar un diagnóstico correcto de la patología quirúrgica infantil. Tanto los mecanismos fisiopatológicos y los mecanismos de producción de estas patologías, es importante que ustedes puedan recordarlo. Para eso tienen que recordar un poquito de anatomía, de embriología, ¿no es cierto?, de semiología, que es importante, que ustedes lo tienen fresquito, ¿no? Me imagino. Y como es diferenciar sobre todo de otros procesos no quirúrgicos, ¿sí? Para el cirujano es fácil operar, digamos, ¿no? Está habituado, está entrenado para poder operar. Lo que más dificulta es el diagnóstico, y dentro del diagnóstico lo que más dificulta decir es que este proceso no es quirúrgico, ¿sí? Hacer los diagnósticos diferenciales para diferenciar un proceso quirúrgico de no quirúrgico, eso no es fácil, ¿sí? Para eso hay que conocer. Acuérdense que el niño no es un adulto pequeño, por lo tanto, todo es diferente. En el niño ustedes van a encontrar más patologías embrionarias, patologías congénitas y genéticas, a diferencia del adulto que normalmente tiene las patologías adquiridas en su mayor porcentaje. Me interesa mucho que ustedes conozcan el momento oportuno de la derivación, cuándo derivar al especialista, cuándo no perder tiempo, ¿sí? Y también me interesa que sepan la conducta adecuada ante la urgencia. Cuando ustedes se encuentran con una patología quirúrgica, puedan resolverla o comenzar, ¿no es cierto?, a resolver esa patología y así poder derivar al especialista. Sumamente importante que ustedes, como toda patología pediátrica, no se trata solamente de un paciente, se trata de una familia. ¿No es cierto? Ustedes están tratando a la familia, por lo tanto deben contener a esa familia. Imagínense ustedes un paciente que está con fiebre, ya altera el orden familiar. Imagínense ustedes un paciente que tiene que decirle que tiene que operarse. ¿Sí? Eso genera todo como es una alteración, un desbalance familiar. Entonces eso hay que saber contener y apoyar, ¿sí? Y saber dar la información. La información, no solamente decir lo que el paciente tiene, sino que decir cómo se puede solucionar esa patología. Y para eso deben tener conceptos que son actualizados. Hay patologías hoy que son resueltas de diferentes maneras, con cirugías abiertas, cirugías videolaparoscópicas, cirugías mínimamente invasivas, y toda esa información debe tener el paciente, porque después de la cirugía, si hay complicaciones, el paciente les puede reclamar: ¿por qué no me informó que esto se podía hacer de otra manera? O que hay otras alternativas de tratamiento. ¿Estamos? Aunque no se hagan en el lugar donde ustedes están trabajando, el paciente debe saber que en Estados Unidos se realiza de tal manera, ¿sí? O en Europa se realiza de tal manera. No son quienes ustedes para decidir sobre el paciente, ¿no es cierto?, invadirlo sin la autorización de los padres y sin que ellos estén
completamente informados. Les digo esto porque es la causa principal de los juicios de mala praxis, ¿sí? La mala relación médico-paciente o los ocultamientos o mentiras del médico hacia el paciente son causas muy importantes, ¿sí?, de juicios de mala praxis. ¿Estamos? Entonces esto hay que tener mucho cuidado y siempre estar al lado de la familia, y ustedes son un instrumento y una herramienta para resolver el problema del paciente y no para agravar el problema del paciente. ¿Entendieron hasta acá? Si quieren que vuelva, me interrumpen y no hay ningún problema. El abordaje en general se hace como cualquier otra patología, en donde el interrogatorio para nosotros representa más del 50% del diagnóstico. Nosotros todas estas herramientas que tenemos son para llegar al diagnóstico. Entonces el interrogatorio es una herramienta fundamental en la semiología, ¿sí?, para llegar al diagnóstico. Yo siempre les digo, si hacemos un buen interrogatorio, tenemos el 50% del diagnóstico hecho, ¿sí? El examen físico va a corroborar nuestro diagnóstico, va a aseverar algunas evidencias que nosotros pudimos ver, sobre todo en el interrogatorio, y el examen físico, la semiología, hay que tener mucho cuidado. Siempre le digo a los chicos, hay que respetar el pudor del paciente, y sobre todo cuando son niños, y sobre todo cuando son niños que ya perciben la invasión, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pedir permiso, no solamente a los padres, o al cuidador, sino también al niño. Para eso yo debo tener una apertura con el niño para poder trabajar con él y que él me dé la mayor información posible, ¿sí? Cuanto más chico el paciente, lógicamente, menos información espontánea me va a dar el chico, o verbal, ¿no es cierto? ¿Sí? De ahí tenemos que tener otros métodos, otras herramientas, digamos, como para hacer un buen examen físico, pero siempre respetando el pudor y siempre respetando al chico y a la familia. ¿Estamos? El examen físico, siempre les digo a los alumnos, el examen físico es cefalocaudal, siempre, pero en pediatría esto se puede transformar en tóraco-cefalocaudal, abdomino-tóraco-cefalocaudal. Eso va a depender de lo que el chico nos permita. Por ejemplo, estoy haciendo un examen físico y el chico está llorando, le debo hacer el examen físico en los brazos de la mamá. Entonces, si el chico se calma, lo que primero voy a escuchar no es lo que primero voy a mirar y examinar no va a ser la cabeza, sino el tórax, ¿sí? Porque después que el chico llora, es muy difícil escuchar los ruidos respiratorios. Entonces, debo aprovechar cuando el chico está calmado para poder escuchar el tórax. Respiración, ruidos respiratorios y ruidos cardíacos. ¿Estamos? Entonces, ya el examen físico no es sistemático, sino que no es cefalocaudal, sino que voy a tratar de empezar la semiología donde más me convenga a mí como médico. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. Los estudios complementarios representan, sobre todo en cirugía, los estudios complementarios representan entre un 10 a un 15% del diagnóstico. Estamos, para que ustedes vean después que sobre todo en esto de las patologías frecuentes usamos muy poco los exámenes complementarios, ¿sí? Nos basamos generalmente en el interrogatorio y en el examen físico, y usamos esporádicamente o si solamente son muy necesarios los estudios complementarios. Bueno, vamos a hablar, como les dije antes, de patología no urgente. Dentro de la patología no urgente tenemos una que es una de las más frecuentes por lejos de la consulta pediátrica y sobre todo en el consultorio de cirugía pediátrica, que es la fimosis. Después vamos a ver un poquito y repasar un poco de lo que es la patología del conducto peritoneo vaginal, que tiene normalmente 3 componentes, que es el hidrocele, el quiste de cordón espermático y la hernia inguinal. Y por último, la hernia de la línea blanca y hernia umbilical. Dentro de los tumores subcutáneos,
Normalmente no nos da tiempo, es una cosa muy simple, muy sencilla, que después, si ustedes quieren, podemos charlar alguna cosa específica. La fimosis, ¿ustedes vieron alguna vez una fimosis? ¿Llegaron a ver una fimosis alguna vez? Hermanitos, o en algún consultorio. No, Bueno, la verdad que no. La fimosis en sí es una estrechez prepucial, ¿no es cierto? Esa estrechez del prepucio, que lógicamente me va a impedir la retracción del prepucio hacia atrás, ¿no es cierto? O sea, hacia la liberación del glande. Esa es la fimosis, la dificultad para rebatir el prepucio, en resumen, ¿sí? Detrás del surco balanoprepucial. La condición de estrechez es normal, ¿sí? En los chicos, o sea, todos los chicos nacen con fimosis, 99,9% de los chicos nacen con fimosis, o sea, llamaremos a eso fimosis fisiológica, porque después vamos a ver que tenemos una fimosis que es fimosis patológica, ¿no es cierto? Normalmente, esto fue evolucionando, ¿sí? Hoy, un chico de 3 o 4 años es normal que tenga una estrechez, siempre y cuando no tenga ninguna patología previa o patología subyacente, es normal que tenga una estrechez, ¿sí? El 4% de los niños, solamente el 4%, la verdad que es de 0,1 al 4% logra una retracción total del prepucio. Es muy difícil encontrar un recién nacido que logre retraer el prepucio completamente y sin dificultad. La mitad de estos chicos se logra ver el meato, por lo tanto tienen una fimosis que es complaciente, y la otra mitad está completamente estrecho y cerrado. Eso no significa que sea patológico. Esto quiero que ustedes entiendan bien. ¿Sí? Sigue siendo una fimosis fisiológica. Que yo no pueda ver el prepucio, perdón, que no pueda ver el meato urinario, no significa que sea patológico, porque les estoy diciendo que el chico tiene una fimosis fisiológica. ¿Tá? Más del 99% nace con fimosis. Cerca de los 4 años, espontáneamente, la gran mayoría de los niños ya deberían presentar una retracción prepucial adecuada, ¿sí? Y solamente 1 o 2% de los pacientes adolescentes o adultos quedan con fimosis. Yo aprendí en el transcurso de todos estos años de experiencia, ya más de 25 de cirujano, que el niño debe aprender a orinar con el prepucio rebatido, ¿sí? Por ahí no completamente, pero no se debe orinar sobre el prepucio. Esto es muy importante, enseñar a los pacientes, enseñar a las mamás y a los papás que el chico debe orinar libremente y no sobre el prepucio. ¿Me entienden? ¿Entienden esto? Esto es muy importante, ¿sí? Después se resolverá solo la adherencia balanoprepucial, que ahora vamos a ver qué significa eso, pero es una conducta adecuada, ¿sí? Para evitar después la fimosis que es patológica o adquirida. Más de la mitad de los recién nacidos del sexo masculino van a presentar una desproporción fisiológica entre la abertura del orificio prepucial y el diámetro del glande. Esto es más de lo mismo de lo que yo les estuve explicando anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a tener una fimosis que es fisiológica. Si queremos clasificar a la fimosis, vamos a decir que tenemos una fimosis que es fisiológica y una fimosis que es sintomática, que es patológica. Entonces, la fimosis fisiológica es asintomática, el chico no tiene absolutamente ningún síntoma, ninguna dificultad, inclusive para orinar, y esto es muy importante porque hay que diferenciar de todas las fimosis que son patológicas, que son sintomáticas. El chico va a tener síntomas. Después vamos a ver cuáles son las patológicas por sintomática. Si nosotros queremos, esto es una etiología probable, ¿sí? Esto es embriológico y probablemente esto sea la causa de por qué el niño nace con fimosis. Aproximadamente al tercer mes de gestación, el prepucio y el glande nacen de un tejido común, ¿sí? Hasta el 5.º mes, esos tejidos están pegaditos, están juntos, ¿sí? El prepucio y el glande, estamos hablando de vida intrauterina, y a partir del 9.º mes aproximadamente comienza la queratinización
¿sí?, el despegamiento entre la mucosa del glande y la mucosa del prepucio, ¿sí? Iniciando una descamación muy fina, que eso me va a llevar después, lógicamente, al despegue, al despegamiento, a la separación del prepucio del glande, ¿sí? Este proceso puede durar algunos años, ¿sí? Y se espera que en el segundo pico hormonal del niño, que ocurre cerca de los 3 o 4 años, el prepucio llegue a ser completamente retráctil, ¿sí? Esta es la teoría y quiero que graben estas edades porque es muy importante después para el tratamiento, la conducta y el tratamiento. ¿Cuáles son las causas teóricas de la fimosis patológicas? ¿Sí? ¿Por qué el chico, digamos, se transforma de una fimosis patológica o el chico sigue con la fimosis después de los 3 o 4 años? El uso de pañales, el uso de los pañales sintéticos, ¿no es cierto? Y el tiempo que permanecen los pañales en el niño, las infecciones a repetición y los masajes indicados por el mismo médico que genera en el niño pequeñas fisuras. Ahora vamos a ver algunas fotos, como ese prepucio está lleno de vasitos que son muy capilares, que son muy finitos, y depende de cómo hacemos los masajes podemos generar ruptura de esos vasos, irritación, fisuras, y eso genera una cicatriz posterior. Cuando hablamos de fimosis sintomática, podemos hablar de patologías como balanopostitis a repetición, quiste de esmegma, globo miccional, chorro miccional filiforme, infecciones urinarias recurrentes, anillo balanoprepucial, que me va a llevar secundariamente a una parafimosis. ¿Qué es la balanopostitis a repetición? La balanopostitis a repetición es la inflamación seguida de infección del glande y el prepucio, ¿sí? Justamente ocupa la cavidad prepucial, a causa del esmegma que se infecta, ¿no es cierto?, que es un caldo de cultivo para las bacterias. El hombre tiene una secreción normal que se llama esmegma, que se generan las glándulas que están por detrás del surco balanoprepucial, y como eso no puede drenar espontáneamente, se transforma en un caldo de cultivo para las bacterias. El quiste de esmegma se genera por la falta de limpieza, de higiene, que el chico, lógicamente, como eso está adherido, ahora vamos a ver fotos, no se puede limpiar. El globo miccional, cuando el chico tiene una fimosis puntiforme, en donde primero se orina en la cavidad del prepucio y después sale el chorro miccional, y el chorro miccional filiforme, ¿no es cierto? Las dos entidades generan presiones retrógradas, entonces generan reflujo vesicoureteral, inclusive cuando esto se hace muy grave, ¿no es cierto? La infección urinaria recurrente, por la misma causa que se genera la balanopostitis, por mecanismos ascendentes. El anillo balanoprepucial, cuando la fimosis no es tan puntiforme y el anillo es un poco complaciente, entonces con dificultad el chico puede retraer el prepucio, pero queda una parafimosis. Y ahora después vamos a ver las fotos de eso. ¿Ah? Así es como el chico nace, a partir del 9º mes aproximadamente, si este chico comienza a despegarse espontáneamente, la piel del prepucio de la piel del glande. Este es el espacio prepucial que yo les dije. Cuando esto está muy cerrado, el chico se orina dentro de esta cavidad, se infla como un globo y después puede emitir recién el yato miccional, ¿no es cierto? Un flujo filiforme que puede generar hacia atrás presiones retrógradas. Bueno, como ustedes verán y como se habrán dado cuenta, el diagnóstico no necesita de ningún tipo de examen complementario, sino que nosotros solamente con el examen físico podemos evidenciar que el chico tiene una fimosis, por lo tanto es netamente clínico, y el especialista o el médico comprueba la condición fimótica. Si bien la mayor parte de los niños son asintomáticos, en ocasiones pueden referir
balonamiento prepucial o el globo miccional arolinar e irritación del prepucio distal. Fíjense ustedes, este es un chico que tiene una fimosis puntiforme, ¿sí? Hay una dificultad extrema en rebatir el prepucio, no sé si ustedes lo están viendo, ¿sí? Que además tiene una balanitis serosa, ¿sí? A causa del tiempo de la fimosis. Vamos a ver eso después. Pueden ver que acá es imposible rebatir el prepucio. ¿Sí? Fíjense los vasitos muy finitos, que si yo comienzo a hacer fuerza acá, seguramente voy a generar fisuras. Esto es una balanitis, una balanopostitis, ¿sí? Que genera más cierre inclusive de la fimosis. Fíjense ustedes, estos son los quistes de esmegma cuando este chico va a ser operado, por lo tanto con anestesia general, lógicamente se limpia antes de ser operado, ¿sí? Se saca todo esto, ¿no es cierto? Que son los quistes de esmegma. Acá está el surco balanoprepucial y estos, hay glandulitas que generan el esmegma, que es una sustancia transparente, gelatinosa, que al no poder limpiarse se seca y se transforma en esta sustancia blanquecina como un queso. Fíjense ustedes lo que les decía hoy, el tema de la fimosis. Estos son fimosis puntiformes, ¿sí? Los vasitos que si yo hago un poquito de fuerza puedo romper estos vasos y generar una fimosis iatrogénica. Por eso es tan importante no decirle a los padres que hagan espontáneamente el masaje en los chicos. Eso hay que saber hacerlo. Tiene que hacerlo de forma muy suave al comienzo, con cremas con corticoides o con gotas con corticoides. Lo que más se usa es la betametasona, ¿sí? Muy suave al comienzo para después ir aumentando un poquito la presión a medida que el anillo se va abriendo. ¿En qué momento indico eso? Bueno, normalmente eso se indica a partir del año y medio, si veo que no va a haber una resolución espontánea. Y si no tiene una fimosis patológica, lógicamente. ¿Tá? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento vamos a dividirlo en dos tipos, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento no quirúrgico. Primero va a depender cómo llega el paciente, si es un chico con una fimosis fisiológica, el tratamiento, el pene del niño se mira y no se toca, eso hay que enseñar a la mamá, el penecito se mira y no se toca, se limpia como cualquier otra parte del cuerpo hasta el año de edad, excepto que tenga una fimosis patológica. Estamos entre el año y el año y medio, podemos comenzar con los masajes con cremas con corticoides o gotas de corticoides, ¿sí? Muy suave al comienzo, y después van aumentando la presión a medida que la mamá o el papá se van adiestrando, ¿no es cierto?, en los masajes, ¿sí? Después tenemos el tratamiento quirúrgico, si no se puede resolver hasta los 4 años, o si aparece algún indicio de patología, como por ejemplo infección urinaria, balanopostitis a repetición, o si el chico aparece con una cicatriz retráctil, si el chico aparece con una parafimosis, son todas indicaciones quirúrgicas, ¿no es cierto? O si el chico está con dificultades para orinar, como en el caso de un globo miccional, una fimosis puntiforme, ¿sí? El tratamiento se llama circuncisión, hay varias técnicas que se utilizan y consiste en resecar toda la zona de ese prepucio que está dañada o está fibrosada o estrecha. Generalmente se hace en forma completa o incompleta dependiendo de la fimosis que tenga el paciente, pero más o menos ustedes les cuento cómo es, ¿sí? Normalmente se reseca, este es el caso de una circuncisión completa, ¿sí? En donde se reseca, se hace un corte longitudinal y después se transforma en un corte transversal, ¿no es cierto?, para hacer después la sutura a nivel a 3 milímetros del surco balanoprepucial. Siempre tiene que quedar unos 3 milímetros de prepucio sobre el surco para poder
suturar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la indicación quirúrgica? Niños que presentan fimosis después de los 4 años, ¿sí? Es muy importante. Niños con balanitis a repetición, como les dije anteriormente, niños que presentan una parafimosis o niños que se presentan en el contexto de una infección urinaria. Esto es sumamente importante, son indicaciones precisas de la cirugía, son indicaciones absolutas de cirugía. Después tenemos indicaciones que son relativas, como les dije anteriormente, el anillo fimótico, por ejemplo, ¿sí? O como es el chorro miccional filiforme, si no lo podemos resolver con tratamiento médico, se hace tratamiento quirúrgico. ¿Estamos? Otras alternativas quirúrgicas son las resecciones parciales del prepucio. Hay técnicas para eso, las técnicas de Duhamel, que se realizan la sección del anillo prepucial en forma longitudinal y se lo cierra en forma transversal. Son cirugías más conservadoras del prepucio. Y después la médica, como les dije, utilizando las cremas con corticoides. ¿Sí? ¿Por qué se opera? Lógicamente, porque después de los 4 años el chico va a comenzar lógicamente con erecciones y eso trastorna muchísimo su desarrollo sexual secundario después. ¿Sí? Porque va a tener una balanitis erótica obliterante. Esto es muy frecuente que ocurra, entonces la cirugía va a ser mucho más traumática, porque puede ocurrir una parafimosis cuando el chico tiene una fimosis que es complaciente, el anillo no es tan estrecho, entonces eso puede retraerse hacia atrás, o el globo miccional. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que es una fimosis, serosa obliterante. Esto es crónico, ¿sí? Fíjense ustedes cómo hay una cicatriz acá, esto blanco es cicatriz, es fibroso, por lo tanto el chico va a requerir mucho más resección del prepucio para poder tratarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es una parafimosis, ¿sí? En donde todo, por ejemplo, si esto fuera más complaciente, el anillo se queda detrás de la cabeza del glande, detrás del surco balano prepucial. Eso genera un trastorno en el retorno venoso y linfático, por lo tanto, se edematiza. Fíjense ustedes, acá está el anillo, mucho edema, ¿sí? Por el trastorno, la dificultad del retorno venoso y linfático, entonces genera mucho edema, y cuanto más edema, más compresión de la cabeza del glande, ¿no es cierto? Entonces esto hay que resolverlo rápidamente. Normalmente se resuelve sin cirugía, con maniobras de reducción, como ven acá. Estas fotos están sacadas de internet, de Google, la pueden mirar, no hay ningún problema, no son fotos propias, pero es ilustrativo, ya que no tenemos práctico, les ilustro para que ustedes puedan entender de qué se trata, ¿no? El que nunca vio, es muy difícil entender lo que es una parafimosis, y confunden la parafimosis con la fimosis propiamente dicha. ¿Entienden la parafimosis? ¿Entienden el mecanismo de producción de la parafimosis? El chico se está bañando, el prepucio está mojado, está con jabón, entonces se hace más elástico, se va hacia atrás y el chico después de haberse bañado no puede volver a su estado natural, digamos, y entonces genera la parafimosis. Al principio no duele, no se da cuenta y se va a dar cuenta después cuando esto ya está edematizado, ¿no es cierto? Entonces la maniobra, chicos, consiste en exsanguinar el glande, apretarlo, ¿sí? Comprimirlo como una pasa de uva, ¿sí? Hasta que quede más chico que el anillo fimótico. Y después con esta maniobra se trata de reintroducir. ¿Estamos? Esto es muy importante. El pediatra en los niños asintomáticos no debe indicar ni efectuar maniobra de retracción del prepucio, ¿sí? Antes de los 18 meses, ¿sí? Mi conducta normalmente en el consultorio es entre el año y año y medio aproximadamente ir enseñando a los padres cómo se hace. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Entendieron? Por ahora no. Patológica, la conducta, cuándo hacerlo. ¿Alguien habló?
Hasta los 18 meses dijo Doc que no había que hacerle maniobras de retracción. Sí, sí. La verdad que para el médico general y para el pediatra normalmente esa es la conducta. Hasta los 18 meses no tocar, excepto que tenga alguna complicación o algún indicio de fimosis patológica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Doc. Excelente. Bueno, si no hay preguntas, vamos a las patologías del conducto peritoneo vaginal. Habíamos dicho que teníamos defectos diverticulares y defectos quísticos. Dentro de los defectos diverticulares del conducto peritoneo vaginal vamos a hablar de la hernia inguinal y vamos a hablar de los defectos quísticos, que son el hidrocele comunicante, el hidrocele no comunicante, ¿sí? Y el quiste de cordón espermático. ¿Vamos? Esas tres entidades corresponden a los defectos quísticos. La hernia inguinal, ¿qué es una hernia? La hernia es la protrusión, acuérdense, de vísceras, ¿no es cierto? Generalmente del intestino, en este caso estamos hablando de hernia inguinal, ¿sí? Sobre un orificio preformado. En este caso, ¿cuál va a ser el orificio preformado? ¿Cuál va a ser el orificio preformado? A ver, chicos, si yo le estoy diciendo que la hernia es la protrusión del contenido, en este caso abdominal, normalmente vísceras, a través de un orificio preformado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el orificio preformado en el caso de la hernia del niño? El conducto inguinal. El conducto Claro, inguinal, doctor. claro, el conducto inguinal. O sea, que yo voy a tener un orificio preformado que está dado por el orificio inguinal profundo, el orificio inguinal superficial y el conducto, ¿no es cierto? En el caso de una hernia del niño, que son hernias que son indirectas en el 99%, son indirectas, ¿sí? Entonces, ese tubo, ese conducto, va a estar formado, lógicamente, por el conducto peritoneo vaginal. A ver si nos entendemos. ¿Estamos? A diferencia de la hernia del adulto, que es una hernia directa, que se debe a una debilidad de la pared posterior, ¿no es cierto?, del abdomen, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a ver que protruye en la hernia del adulto no tiene un conducto peritoneo vaginal formado, sino que es una debilidad de la pared muscular en donde justamente en el triángulo de Hesselbach. ¿Se acuerdan de anatomía? Muy bien, se acuerdan, perfecto. Bueno, acá en la definición habla, ¿no es cierto?, de ocasionalmente pueden protruir en esa hernia algunas otras estructuras dentro de la cavidad abdominal, no solamente intestino, sino ovarios, la trompa de falopio, el epiplón, la vejiga o el apéndice secal y a veces el divertículo de Meckel, ¿ah? Dentro justamente de ese peritoneo vaginal, de ese conducto peritoneo vaginal persistente. ¿Entienden? Entonces, esta es una definición completa de lo que es una hernia inguinal. ¿Qué incidencia en el recién nacido de término? Normalmente de términos de 3 al 5%. Lógicamente, va a ser mayor en los prematuros. ¿Por qué es mayor en los prematuros? Porque es mayor en los prematuros. Rápido, así tiene que salir. ¿Por qué la incidencia es del 10 al 30% en los prematuros y solamente del 3 al 5% en los niños de término? Por el desarrollo. Por la evolución embriológica. Esto tiene una clara... El desarrollo embriológico. Claro, esto tiene una clara, como es incidencia, mejor dicho, esto tiene una clara intervención hormonal. Por lo tanto, en la formación embriológica del niño, justamente de la región inguinal,
¿sí? Intervienen procesos hormonales que son muy frecuentes, sobre todo la gonadotrofina coriónica humana. ¿Tá? Entonces, como el prematuro no está formado, prácticamente es inmaduro, entonces esa transformación hormonal a nivel del canal inguinal no se va a completar. ¿Tá? Entonces, por eso tiene mucho más frecuencia en el prematuro. Cuanto más prematuro, mayor es la frecuencia. La presión intraabdominal aumentada por resultado de derivaciones ventrículo-peritoneales, diálisis peritoneal, ascitis, ventilación mecánica, desorden del tejido conectivo, son todas causas que generan, lógicamente, un aumento en la incidencia de la hernia inguinal. Es más frecuente en el sexo masculino, ¿sí? La proporción es aproximadamente de 4 a 10, ¿sí? De 4 a 10 a 1. Fíjense la cantidad de niños con respecto a las niñas. Y en prematuros es de 1 a 1, niña o niño. Con predominio del lado derecho, en un 60% de los casos, se estima que un 10% son bilaterales. ¿Sí? 60% del lado derecho, 10% son bilaterales. Estos son estadísticas, ¿no es cierto? Embriológicamente, a partir de la cuarta, quinta semana de gestación y como un esbozo del mesonefro, nace el testículo en la región retroperitoneal. ¿Sí? Eso se acuerdan de embriología, ¿no es cierto? Está la doctora Bianchini escuchando y los conoce, se acuerda de ustedes, así que de embriología. Entonces, en la quinta semana de gestación hay un esbozo de la formación testicular en el retroperitoneo. Aproximadamente para las 20 semanas de gestación, el testículo se forma el gubernaculum testes, que tironea el testículo hacia abajo, ¿no es cierto? El gubernaculum testes se forma a nivel del escroto, ¿sí? Ese gubernaculum testes, por estímulo de la gonadotrofina coriónica humana, estira, hace que el testículo descienda a través del orificio inguinal profundo, atraviesa todo el canal, atraviesa por último el orificio inguinal superficial aproximadamente a las 23 semanas de gestación, ¿sí? Y se fija el testículo a través del gubernaculum testes a partir de las 25 semanas. A las 27 semanas de gestación aproximadamente el conducto peritoneo vaginal, que no es más que la evaginación del